Vamos a conversar ahora sobre un documental que tuvo su estreno en el Gomón este año. También estuvieron, eso fue en septiembre, pero también el 30 y el 31 de octubre y el 1 de noviembre se vio este trabajo documental. Hubo proyecciones terrestres en un cineclub por el barrio Meridiano Quinto. Bueno, mucha gente habrá visto entonces Ensenada 55. De eso vamos a hablar, cómo contar un bombardeo olvidado, pero también una historia familiar. Voy a saludar al realizador de este documental, Hugo Krexel. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, es una historia familiar porque habla, ¿no?, de el golpe de Estado contra Perón en el 55, la resistencia también que el propio Perón ordenó, y ahí es donde entra la historia de tu padre como piloto de avión. Totalmente. Sí, mirá, esta historia en realidad tiene muchísimos años en su inicio, digamos. Mi viejo me contaba cuando yo tenía 10, 12 años, era muy pibito, en las mesas familiares, imagínate, situación de sobremesa, y él me contaba que había subido un avión y había tenido que bombardear los canales de Río Santiago, la escuela naval. Imagínate que para mí era como una película, ¿no? Digamos, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Uh-huh. Así que fue recién como 3 décadas más tarde que empezamos a investigar, y bueno, dimos con un bombardeo silenciado por la historia oficial. Así es. Hay que decir que ese bombardeo estaba dirigido a la escuela naval, desde donde al mismo tiempo partían, ¿no?, otros aviones para derrocar a Perón. Exacto, sí, en la escuela naval fue uno de los focos de la rebelión, digamos, que se convirtió en un golpe de Estado y bueno, finalmente terminó con el derrocamiento de Perón. Y sí, básicamente ahí estaba la flota de mar, eran los barcos que estaban, destinados a la guerra, digamos, en el Río de la Plata. Uh-huh. Y después estaba también, en rebeldía, se declara la base aeronaval de Punta Indio. Claro. Que bueno, es un poco más al sur, pero todos los aviones, de hecho, esto es en septiembre, pero en junio, que es el bombardeo de la Plaza de Mayo, también salen de ahí los aviones, los Gloster Meteor, bueno, varios aviones que terminaron bombardeando, produciendo el peor desastre, digamos, el peor atentado, diríamos, contra el propio suelo, ¿no? Claro, sí, yo mezclé, ¿no?, lo de los aviones y los barcos, porque bueno, era Rojas, el almirante, que desde un barco apuntaba a la destilería en ese momento, ¿no?, de YPF. Correcto, sí. Bueno, imagínate la cantidad de anécdotas, digamos, que fuimos recabando, digamos, de testimonios sobre todo, de gente que vivió ese momento, que se tuvo que evacuar, que tuvo que salir en una larga procesión ahí por el camino Rivadavia, Uh-huh. yendo hacia La Plata. Imágenes que realmente uno nunca imaginaría, ¿no?, en la ciudad de La Plata o en Ensenada. Son, digamos, las tenemos más de las películas de la Segunda Guerra Mundial, de los documentales sobre... pero no tan cercano acá, ¿no? Así es. Una historia que se silenció a propósito, ¿no? Porque además, volvemos sobre tu padre, él después fue puesto en disponibilidad tras un juicio que hace la Revolución Libertadora. Claro, exactamente. Lo que sucede con mi padre es que como él responde al llamado del propio presidente Perón, entonces Uh-huh. luego queda en una lista, que es la famosa lista 1, que nosotros lo comentamos en la película, que es personal que estaba hasta las manos, digamos, por decirlo en criollo. Sí. Tenía como mucha cercanía, mucha lealtad con el gobierno derrocado, entonces medio que le dijeron o te vas o te vamos. Claro. Y así estuvo preso, digamos, estuvo mucho tiempo. Obviamente no volvió a volar, a pilotear un avión, digamos, y le sacaron lo que más le gustaba hacer, que era volar, ¿no? Digo, él siempre me contaba en estas historias de sobremesa que le encantaba volar, digamos, no por el hecho mismo de tirar bombas, digamos, eso fue una orden que recibió del presidente, pero lo otro le encantaba, o sea, él había estado, fue uno de los primeros que sobrevoló la Antártida, por ejemplo, como 10 o 15 años antes. Uh-huh. Digo, era realmente un aventurero.
Claro. Bueno, y él tiene que esperar hasta el año 73 cuando vuelve Perón para no solo recuperar su condición de militar, sino un ascenso. Claro, porque él estaba haciendo el curso de... Porque viste que los ascensos se hacen por cursos, digamos, en las Fuerzas Armadas, y él estaba haciendo el curso de capitán de navío. Sí. Él ya era capitán de fragata, y cuando es esto, obviamente le hacen este juicio, este tribunal, lo expulsan de la fuerza, y recién en el 73 recibe una amnistía por parte de Perón, en la vuelta. O sea, tuvo que esperar 18 años básicamente, sí. Pero él no volvió a enrolarse, digamos, dentro de la fuerza. Él ya había hecho una carrera civil, se dedicó a otra cosa y nunca estuvo, digamos, cercano en esa década. Solo, digamos, fue como una especie de devolución de la gentileza, ¿no? De haber dado la vida por él, ¿no? Claro. Bueno, una película importante, un documental importante, Ensenada 55, para quienes no la hayan visto. ¿Se vuelve a proyectar? Mirá, por ahora tenemos 2 funciones, pero no son ni en Buenos Aires ni en La Plata. Pero quizás, viste, entre la audiencia hay gente que le gusta ir a la costa o le gusta ir cerca ahí de La Plata. Vamos a estar en Chascomús. Bien. El sábado 13, ahí en el Cine Teatro Municipal. Así que eso está buenísimo porque vamos a ir y vamos a dar una charla. Siempre que vamos también hay debate, viste, se hacen unas lindas preguntas y obviamente eso genera muchas cosas porque no es algo muy conocido. Entonces, al lugar donde vamos, lugar donde nos quedamos una hora charlando y está buenísimo. Me imagino. Y la otra sí. es en Villa Gesell, el lunes 22, si mal no recuerdo, de diciembre estamos hablando. Ya siempre, en diciembre. Y en todo este intercambio de fuego que hubo, ¿no? Entonces, en septiembre del 55, ¿hubo víctimas civiles? Sí, nosotros pudimos dar con los que hicieron la investigación por parte del Archivo Nacional de la Memoria, ahí en la ex-ESMA. Sí. Ellos empezaron una investigación que nunca pudieron terminar, en realidad nunca pudieron publicar del todo porque después con el cambio de gobierno y demás se perdió el interés, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ellos llegaron a documentar cerca de 160 víctimas fatales a lo largo de todo el país, ¿eh? Estamos hablando de que hubo combates en Córdoba, hubo combates en Corrientes, en Bahía Blanca, la base de Puerto Belgrano, pero de lo que se sabe que nosotros sí pudimos investigar en Ensenada, hubo al menos 4 víctimas fatales. Una de ellas es el padre de uno de los protagonistas de la película, Rodolfo Cholo Ortiz, que era un militante y era un trabajador ferroviario que se queda a asistir a los soldados y recibe, digamos, no directamente un impacto de una bomba, pero, digamos, una esquirla hace que el techo de su casa se caiga y y él muere aplastado. O sea, es una cosa tremenda, digamos. Uh-huh. Y hubo también, porque estábamos centrándonos en Ensenada, pero aquí en La Plata hubo también víctimas en el Regimiento de Infantería número 7. Claro, exacto, porque también lo bombardearon, porque el Regimiento 7 se permaneció leal y combatió a la Infantería Marina de Rojas. Ajá. Entonces fue uno de los focos, sí, de los bombardeos. Claro. También. Una historia que nos remonta a aquel año 55, pero que tuvo lugar acá, ¿no? En nuestra región. Hubo, no sé si en septiembre o después en junio, también un barrio entero que desapareció, el campamento. Claro, eso es parte de lo que contamos en la peli, ¿viste? El 16 de septiembre, cuando empieza el bombardeo, no se sabe bien quién tira esa bomba. Hay hipótesis de las más variadas, ¿no es cierto? Sí. Si es un avión leal o es un avión de Rojas, o mejor dicho, de la Libertadora. Pero una hilera de casas importante, digamos, una cuadra entera. Imagínate esas casas de chapa y madera, bien portuarias, porque era de los trabajadores que habían construido el puerto de La Plata. Arde porque obviamente cae más de una bomba. Nosotros contabilizamos más de 7 que cayeron ahí mismo en esa cuadra. Ajá. Así que produciendo una barbarie tremenda. Por suerte, como te digo, se habían evacuado y fueron algunos pocos los civiles que se quedaron, entre ellos este señor que te digo, Rodolfo Ortiz. Uh-huh. Porque si no hubiera sido obviamente una catástrofe, hubiera sido mucha más gente, digamos. Claro. Muchas más bajas civiles, lo cual es un montón, ¿no? Pues estamos hablando de la
propia Fuerza Aérea, la propia aviación de Marina, de la Armada, tirando bombas contra el propio pueblo. Es una barbaridad. Estamos conversando con Hugo Crexel, el realizador de este documental Ensenada 55, que entonces tendrá proyecciones en noviembre en Chascomús y el 22 de diciembre en Villa Gesell. Ya ha pasado por el Gomón, también por proyecciones terrestres aquí en el barrio Meridiano Quinto de la ciudad. Hugo, y bueno, era una historia que nos decías recién, la escuchabas contar a tu padre cuando eras niño, te llevó tiempo tomar la decisión ya como adulto que sos de llevarla a este documental, y cómo fue ese trabajo, ¿no? ¿Qué te pasó internamente a vos incluso? Y costó, imagínate que primero me tuve que como desdoblar, porque obviamente para contar esta historia yo tenía que estar adentro. Sí. Yo no soy ni actor, ¿viste? Yo estudié cine, soy director, produzco, escribo, pero nunca había estado frente a las cámaras. Y bueno, necesité hacerlo, ¿viste? Así que también fue como un bautismo en mi caso, porque soy un poco el que lleva la voz del documental, ¿no? Escribí la voz en off, la grabé, soy el que hace las entrevistas, muchas veces aparezco ahí adentro y fue raro por este desdoblamiento, pero estuvo bueno. También necesitaba tomar distancia, ¿no? Y también investigar, porque antes de decir cualquier cosa, digamos, la idea siempre fue tener el argumento, tener esa pieza de archivo, ese dato, ese testimonio, ¿no? Que nos abriera la puerta y respondiera quizás algunas de las preguntas, porque imagínate que yo tengo muchas preguntas respecto de mi padre, su participación, digamos, durante esos días. Algunas las pude responder, otras obviamente quedaron ahí en el tintero y lamentablemente no lo tengo hace como más de 20 años. Claro. A mi viejo, así que no se las pude preguntar en su momento, quedará para otra vida. Ahora, qué proceso, ¿no? Vos tenías el relato en primera persona y tuviste que salir a confirmarlo de alguna manera. Sí. ¿Tú sabes cómo me sentía yo? ¿Viste esa película muy conocida que se llama El Gran Pez? Sí. Que es de Tim Burton, creo que es. Sí, sí. Donde hay un hijo con un padre que está ahí que le cuenta, al borde de la muerte. Sí, unas historias fantásticas cuenta el padre. Bueno, yo me sentí un poco como ese hijo del Gran Pez, porque finalmente él descubre que el padre le estaba diciendo la verdad y que la verdad eran historias extraordinarias, pero tenían, obviamente, quizás alguna exageración, algún borde más literario, pero habían sido reales. Y a mí me pasó lo mismo, lo pude cotejar, como te digo, con archivos, con testimonios. No era una película, digamos, lo que él me contaba, era su propia vivencia y su propia realidad. Bien. 7 años te llevó la realización completa o la investigación. Sí. No, la realización completa nos llevó, sí, la empezamos alrededor de 2007, 2018. La investigación nos llevó unos 2 años, más o menos. Tuvimos como, en realidad como no estaba documentado del todo, no había mucha literatura al respecto, no había documentales. Así que tuvimos que recorrer mucho la zona y sobre todo preguntar, y bueno, ahí empezamos como uno nos refería a otro y entonces nos iban aportando como pedacitos del rompecabezas. Ninguno nos podía aportar la imagen completa. Claro. Yo también les aportaba de mi lado, ¿no? Lo que yo sabía. Sí. Entonces, quiero creer que fue como más una especie de retazo colectivo, ¿no? O un tejido colectivo de la memoria, que está buenísimo, porque donde no hay ese archivo, donde no hay una historia oficial, es donde se empiezan a forjar estas memorias colectivas, y por suerte, ¿no? Porque son las que se transmiten oralmente, y bueno, y por suerte ahora, con una película. En esos 7 años, en Ensenada no, pero en el país hubo cambios políticos. ¿Incidieron de alguna manera en todo ese proceso? Sí, por supuesto, sí. Nosotros, cuando comenzamos, estaba el gobierno de Macri, y se nos hizo un poco complicado el acceso a lo que se llama el Fondo Documental Rojas, que es un fondo que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en Casa Amarilla, donde tenía perfectamente documentado dónde habían caído las bombas, a qué hora, qué avión se había tirado, y no solo en Ensenada, en Río Santiago, sino en todas las partes donde hubo conflicto. Claro. Y fíjate vos cómo son las cosas, que la familia del propio Rojas pidió que se retirara de la consulta pública ese archivo, siendo que es un archivo público, porque él lo pidió ese informe como vicepresidente de facto. Entonces, bueno, ahí tuvimos una especie de pequeña tira y afloje
legal. Finalmente hicimos una invocación a un pedido de información pública, ¿no? Que está amparado por la ley de acceso a la información pública, y no tuvieron más remedio que dárnoslo. Claro. Así que le pudimos quitar la faja de clausura judicial a ese documento, y la verdad que ahí sí fue como abrir la caja de Pandora, porque gran parte de lo que mostramos en la peli, de lo que es el archivo, son muchos mapas, muchos documentos confidenciales, desclasificados, hay de todo un poco. Bueno, todo eso provino de ahí, del Fondo Documental Rojas. Bueno, material de archivo, entrevistas, una historia familiar, Ensenada 55, este documental que, bueno, ojalá siga recorriendo más pantallas a lo largo del país, después de Villa Gesell. Sí, ojalá, seguramente que sí, porque como te digo, cada vez que vamos a algún lado genera mucho interés, genera curiosidad. Seguramente después de esta charla también habrá gente que se pregunte. Ojalá. Así que yo creo que sí. Y aparte, a ver, no viene en cualquier momento, ¿no? No. Hoy, este septiembre se cumplieron los 70 años, la efeméride de los 70 años del golpe contra Perón. Así que es una invitación también a revisar un poco la historia, ¿no? Nuestra propia historia como argentinos. Así es, y el año que viene se cumplen los 70 de ese intento de resistencia a lo que fue la Libertadora, que también tuvo derivó en los fusilamientos de León Suárez, ¿no? De José León Suárez, aquello que documenta también Walsh, ¿no? Así en Operación Masacre. Así sí, que tal cual. Bueno, son años de nuestra historia muy calientes y que por alguna razón, por una razón muy concreta, se han estado manipulando todo este tiempo. Yo creo que sí, lo que un poco queremos desenmascarar es como esta idea del golpe incruento, ¿no? Que Perón cayó por su propio peso, que no hubo ningún tipo de resistencia, que no, ni popular ni por parte de los militares, cuando en realidad hubo algo mucho más cercano a lo que es una guerra civil, ¿no? 7, 8 días de combate en varios puntos del país, bombardeos, barrios arrasados por las bombas, digamos. Todo eso obviamente es una historia incómoda. Sí. Quien gana o quien usurpa el poder, si querés, eso es una opinión mía, ¿no? Bueno, más que una opinión, pasó de verdad. No le conviene contar de esa manera, ¿no? Que llegaron al poder tirando bombas y matando civiles. Claro. Entonces, es mejor decir más bien que es un golpe incruento, que ya se veía venir y que, bueno, que por suerte el tirano, entre comillas, había caído. Bastantes conexiones con la realidad de hoy, ¿no? Con la actualidad tiene, ¿no? Esto de cómo decir las cosas o cómo contar la historia, ¿no? Es así, es cierto. Hugo, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, esperemos que vuelva la película a verse aquí en la zona para aquellos que se la perdieron. Ensenada 55. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos. Abrazos. Hugo Crexel, realizador de este documental sobre una historia que tuvo lugar aquí en nuestra región, Ensenada 55.